SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El Abierto de este jueves, hoy es 1 de mayo, lo compartimos con Estefanía Molina. Estefanía, buenos días. Muy buenos días. Javier Aroca, hola. Buenos días. Y Josep Ramoneda, bienvenido, buen día. Hola, buen día. Abierto de este primer día de puente para miles de personas y que sigue teniendo pues un gran asunto en el debate público, que es el apagón del que habló ayer aquí por primera vez, y por ahí quiero empezar por esa entrevista que nos concedió a las 10 de la mañana la presidenta de Red Eléctrica. La primera vez que hablaba del apagón es Beatriz Corredor. ¿A usted se le ha pasado por la cabeza dimitir? Mira, todos sabéis cuál es mi trayectoria, y mi trayectoria es asumir las responsabilidades que en cada momento yo voluntariamente he decidido asumir. Y por tanto, yo, si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente, y no es así. Por tanto, la respuesta es no. Creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder. Creo que es uno de los testimonios del día y por eso os quiero preguntar, pero antes, y para que vayamos desplegando todos los elementos sobre la mesa, Guillermo Lerma, hola de nuevo. Hola de nuevo, Sastre. Vamos a situar lo que ya nos apuntabas a las 8, que el gobierno defiende a Corredor, recuerden que fue ministra de un gobierno socialista, mientras empieza a recabar datos de las eléctricas, porque aquí la clave, Guille, es saber, y esa es la pregunta, ahora iremos con eso, es saber qué es exactamente lo que pasó el lunes. Sí, el gobierno ha empezado a recibir ya la información que el martes reclamó a los operadores privados, a las empresas, a Red Eléctrica, Iberdrola, y es la información con la que pretenden aclarar qué provocó exactamente ese apagón del lunes. Lo va a hacer ese comité presidido por la vicepresidenta Agensen, que está ya constituido y donde estarán, además de los distintos ministerios, la CNMC, el INCIBE o el CNI, que serán ellos quienes analicen los datos que reciban de esas empresas. Lo explicaba así ayer la vicepresidenta Sara Agensen. Parte del equipo de la administración, especialmente nuestros compañeros tanto de Interior, de Defensa como de Transformación Digital, van a acudir a las distintas instalaciones de los distintos operadores para comprobar el buen funcionamiento y que no haya ningún tipo de ataque recibido por parte de estos operadores, que son fundamentales también para la seguridad de suministro. La Moncloa ha tenido que requerir ese material formalmente a las empresas. Lo hizo en la reunión que mantuvo el presidente con los representantes de esas compañías, y después de que el Ejecutivo explicitara un cierto malestar porque ninguna de ellas, horas después del suceso, estaba aportando respuestas claras sobre qué originó el suceso que dejó sin electricidad a todo el país. Sánchez puso el foco sobre ellos en su rueda de prensa, les pidió transparencia y colaboración personalmente, y lo que dicen ahora en el gobierno es que perciben voluntad para colaborar en lo que decía Pilar Alegría es la prioridad del Ejecutivo en este momento, saber qué ha ocurrido. El Ejecutivo ha pedido celeridad a las compañías, se intenta también rebajar la tensión de las primeras horas con ella. La Moncloa reconoce, por ejemplo, en el caso de Red Eléctrica, que hubo cierta descoordinación con la empresa que preside la exministra socialista Beatriz Corredor. Se mandaron mensajes contradictorios y echaron en falta respuestas más claras. Aún así, en la Moncloa aseguran que respaldan la gestión de Red Eléctrica, sobre todo, decía la vicepresidenta Agensen, por el trabajo que hizo esa empresa en la recuperación del sistema eléctrico en tiempo récord. Respaldo de Moncloa, por tanto, a Beatriz Corredor, aunque la pregunta sigue en el aire. Seguimos 3 días después con la pregunta de ¿qué pasó? En la medida en que primero es necesario saberlo por una razón, por saber si esto se puede volver a producir. Guille, gracias. Hasta luego. Señaló Sánchez a los operadores privados, a las compañías eléctricas, en su comparecencia del martes. Y ayer escuchamos a Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola. La razón detrás del apagón hay que aclararlo, y eso lo tiene que aclarar el responsable, la Red Eléctrica de España. Yo tengo mi opinión como ingeniero, pero creo que no es el momento de expresar mi opinión. Es el operador del sistema que tiene que aclarar esto, puesto que son los responsables. Pero lo que puedo sobre decir... eso le preguntó Ángel Sayer a Corredor, sobre las causas, y esta fue su respuesta. Sabemos la causa, pero la tenemos más o menos localizada. Lo que pasa es que son
millones de datos, porque ten en cuenta que se reciben señales cada milisegundo. Y luego, con esta habilidad en la que muchas veces ocurre en este país, que es asombrosa, esto ya ha derivado en un debate lleno de expertos entre quienes están a favor de las renovables y quienes están a favor de las nucleares. Y ahora os plantearé eso, pero antes de llegar a ese estadio del debate, Aroca, conviene situar que estamos 3 días después, preguntándonos todavía por las razones y con estos elementos que ahora nos describía Guille. Bueno, porque quizá la comunicación y la información tenga la necesidad de circular a la velocidad de la luz, nunca mejor dicho, ¿no? Y a veces hace falta un poco de paciencia y un poco de sosiego. Yo entiendo que es perturbador que nos quedemos influidos y que no sepamos todavía la razón, ¿no? Sobre todo, como has dicho tú, pues porque habrá que poner medidas para que no vuelva a ocurrir. Pero yo creo que hay que tener un poco de paciencia y valentía. Quiero decir, porque no basta solo con exigirnos y exigir paciencia, sino hay que tener valentía cuando se identifiquen las causas del apagón, bien sea que fuere un sabotaje o tanto colectivo como privado alguna de las compañías, bien sea que ha fallado técnicamente el asunto o bien sea que ha habido un error humano. Lo que sea, hay que aclararlo. Y vuelvo a decir, transparencia absolutamente, pero también valentía, porque el debate es pertinente. Hay muchos debates, algunos los plantearemos luego, como tú acabas de adelantar, pero hay otro es si un sector que se ha visto y comprobado tan fundamental para la estabilidad del Estado y de sus sectores económicos y políticos puede estar en manos privadas. En las condiciones que está actualmente, yo no estoy hablando de nacionalización total, digo que nadie se asuste, que no ha venido ningún revolucionario hoy a estos micrófonos de hoy por hoy, no. Lo que estoy diciendo es que hay que repensar el sistema porque a lo mejor hay argumentos a favor, por ejemplo, de cumplir la Constitución, porque a veces yo pienso, digo, ¿será que la Constitución española la han derogado un día de esto que yo estoy un poco perdido y no me he enterado? Por ejemplo, me gustaría saber si el artículo 128, tanto punto 1 como punto 2 de la Constitución española, han sido reformados. O han pensado algunos partidos, sobre todo los que se definen más constitucionalistas, que podemos vivir sin ese artículo. Me gustaría saberlo. Josep. No, aquí me parece que en este momento lo principal, lo fundamental es efectivamente que llegue la información necesaria. Yo creo que se tenía que haber dado más ya desde el primer momento para que el desconcierto no fuera tan grande. Pero bueno, estamos donde estamos y efectivamente hay que saber muchas cosas, que todas giran además en una cuestión que yo creo, sin duda desde la ignorancia técnica, que es lo que se nos tiene que explicar, que es para mí lo más difícil de entender, que un incidente en un punto, un incidente en 5 o 6 segundos pueda tener efectos radicales sobre 2 países y medio al instante. Bueno, si el sistema eléctrico general está montado sobre este esquema, pues cuidado, porque a partir de ahora, digamos, no me sentiré tan tranquilo como sentía hasta este momento, ¿no? El cambio que esto nos recuerda o nos presenta, yo creo que tiene mucho que ver y es una de las razones o de las maneras en las que tengo la sensación que la gente lo va viviendo con la experiencia anterior de la pandemia. Es decir, habíamos experimentado el encierro físico, ahora nos llevan a experimentar el encierro mental, es decir, la imposibilidad de comunicarte con los demás porque llamas al teléfono y no le funciona, llamas a su casa y no le funciona, pones la televisión y no ves nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ordenador no funciona, las redes no funcionan, en fin, sí, solo salva la radio, que la radio siempre será algo más, ¿no? Eso te iba a decir, no lo digas como si pareciera poca cosa. Ahí estábamos. Por eso digo, siempre será algo más, ¿no? Que no me dio tiempo, Aroca. El 128 de la Constitución dice en su punto 1, toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Y el punto 2, se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, mediante ley se podrá reservar el sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Este es el artículo 128. Muchas gracias. Ese es el gran servicio público que presta la radio, incluido conociendo la Constitución.
Efectivamente, Estefanía. Que no estaría mal mandar un ejemplar a cada emisora de la radio y de la televisión de España, ¿eh? Sería muy bueno que frecuentase, aunque sea cuando vaya al baño, una Constitución portátil, ¿no? Aquí se lee mucho la Constitución. Bueno, a ti te estoy felicitando, pero... Y hasta la sinopsis de los artículos. Lo que no me pidas que me aprenda de memoria todos los artículos, porque... Lo que te estoy pidiendo es que cunda el ejemplo. Vale. Estefanía. Yo creo que... Voy a Estefanía y luego vuelvo contigo, Josep. Creo que Aroca pide mandar uno físico por si no se nos vuelva a caer la luz. Dios no lo quiera, que lo tengamos a mano y no... Que estuvo en la radio y también estuvieron los libros, hay que decir. No tengamos la línea cortada. Pero volviendo al tema de las explicaciones, yo creo que lo primero que hay que pedirle a la gente es prudencia y calma, pero creo que eso en algunos elementos no concuerda con el relato que está llevando el gobierno. Desde el minuto 1 en que el presidente sale, yo creo que en su primera comparecencia sí fue muy prudente, dejó todas las vías abiertas, no quiso dar mucha información porque igual no la tienen, y eso en alguna gente, en esta sociedad tan frenética en la que vivimos, pues a lo mejor alguna gente no lo entendió, pero luego más adelante parece que sí que encontró algún responsable. Primero de todo, dijo lo de los operadores privados, cuando al parecer, de momento, no tienen mucha idea de lo que ha ocurrido. Y luego, esta idea de que el gobierno deja la puerta abierta a la posibilidad de un sabotaje o un ciberataque cuando la propia red eléctrica lo ha desmentido. Por tanto, o al menos de ellos consideran que eso no está dentro de las causas. Por tanto, yo creo que el gobierno, igual anticipando que pueda haber chaparrón de críticas, sí que ha ido señalando, incluso cuando dice que las nucleares contribuyeron a agravar la situación, cuando hay expertos nucleares que le llevan la contraria al gobierno en ese tema. Por tanto, a mí me parece que fue un poco de prudencia autodefensiva. Este juego de contradicciones lo veremos constantemente, porque en cada una de las partes afectadas pues intentará convencernos de que no fue suya la responsabilidad. Algunos, cada cual acusa al que menos le gusta, ¿no? A las nucleares, a lo que sea, ¿no? Lo del relato, ¿no? El relato, sí. Pero a mí lo que me ha sorprendido un poco es la lentitud con la que Pedro Sánchez, una persona con tanto sentido de la oportunidad y que lo ha captado muchas veces y es precisamente lo que le ha construido como dirigente político, la lentitud con la que han ido entrando en la situación en un momento en que en fin, es muy conocido cuando estas crisis graves que afectan al conjunto de la sociedad y que no son imputables a los responsables políticos, siempre favorecen al que está en el poder si lo gestiona bien. Y lo que la gente espera es eso, ¿no? Que el que está en el poder transmita una cierta audacia y un cierto tranquilizadora, ¿no? Y me ha sorprendido la lentitud con la que Pedro Sánchez va entrando en escena en este caso, pero en fin, quizás es que tiene una carta escondida que desconocemos, ¿no? Pero en cualquier caso es una de las cosas que me está chocando y que me confirma que este es un proceso muy complicado, ¿no? Que compareciera más tarde de lo que hubieras podido esperar. Sí, y que después pues no le veo en una actitud fuerte de apoyar a la ciudadanía en un momento en que se siente insegura, digamos, ¿no? No sé, tengo la sensación de que por su estilo hay alguna cosa que le contiene. Sí, yo si me permitís, desde la posición de alguien que sufrió en sus propias carnes el apagón, y que sobre todo que vio las consecuencias de la incomunicación. Yo agradecí por supuesto que alguien se pronunciara, pero también agradezco que la gente se pronuncie con sensatez, porque hubo gente que se adelantó al presidente, es cierto, y habló antes, pero metió la pata. Yo creo que esto es un tema suficientemente delicado para quien tenga que hablar, que hable con conocimiento de lo que estaba pasando. Y esto me por supuesto, pero el presidente seguro que lo tiene. No, es que esto me introduce a lo que quería decir y que probablemente tenga que ver con el malestar, llamémoslo así, por no decir cabreo, en Moncloa y concretamente en Presidencia. Ellos lo que argumentan, y además se intuye, es que no tuvieron con velocidad suficiente información por parte de la red eléctrica de lo que estaba pasando. Y que la tuvieron contradictoria, nos contaba ahora aquí. Exactamente. Eso es lo verdaderamente grave, pero eso tiene una solución. Cuando la señora Corredor decía que no quería dimitir, y también he oído en estos micrófonos hace un momento que contaba con la confianza del gobierno, bueno, pues cuando el gobierno confía en la responsable de red eléctrica es que se está corresponsabilizando también de los posibles malos
malos funcionamientos. Eso sí que me parece grave, porque a esta señora, o al señor que fuera en su momento y antes, lo nombra el gobierno. Por tanto, el gobierno es responsable primero de quién gobierna en la red eléctrica y segundo de quién sigue gobernando. Si verdaderamente Moncloa no ha tenido ni con la rapidez necesaria la información, ni esa información era de calidad, lo que pone de manifiesto es que la red eléctrica no ha cumplido con su función. El Abierto. Ser Podcast. Y con Josep Ramoneda, Estefanía Molina y Javier Aroca, con quienes compartimos el análisis de este jueves 1 de mayo al hilo del apagón y el debate político que gira a su alrededor. Y les decía también con este debate entre renovables, nucleares, con la defensa de la energía eólica, de las renovables, que por ejemplo ayer hacía también en la entrevista con Ángels aquí en Hoy por Hoy Beatriz Corredor. Relacionar el incidente tan grave del lunes con una penetración de renovables no es verdad, no es correcto. Las renovables funcionan de forma estable, tienen ya mecanismos que les permiten operar prácticamente como una tecnología de generación, convencional. Llegó a decir Pedro Sánchez en su comparecencia de hace unos días que las nucleares habían formado parte más bien del problema, no de la solución, y la vicepresidenta energética, Agesen, defendía también ayer después del Consejo de Ministros a las renovables. Esa participación no difiere de una participación que hemos visto en el sistema energético otros días, donde no ocurrió ningún incidente, el sistema ha funcionado a la perfección con una situación de demanda parecida y un mix energético parecido. Por lo tanto, indicar las renovables cuando el sistema ha funcionado a la perfección en el mismo contexto no parece lo más adecuado. Sin embargo, el Partido Popular reivindica aquí que se prolongue la vida de las nucleares, defiende esta energía como una energía segura hasta el punto, saben que se había producido casi un unicornio en nuestra vida política. El Partido Popular y el Gobierno no solo estaban hablando, sino que parecía que era posible que llegaran a un acuerdo. La semana que viene se tiene que votar el decreto con las medidas con las que España quiere hacer frente a los aranceles de Donald Trump. Y había conversaciones entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo. Las conversaciones siguieron ayer mismo. Ocurre que, después del apagón, el PP ha puesto sobre la mesa el compromiso del Gobierno para impulsar las nucleares o para mantener el apoyo a las nucleares como condición para apoyar este decreto que, repito, se tiene que convalidar la semana que viene. Y así lo decía ayer Juan Bravo. La energía nuclear que ya defendimos desde septiembre del año 2022, repito, como un elemento que asegura el suministro de la energía eléctrica, y hemos visto elementos, y en segundo lugar también asegura una estabilidad en el precio. Me parece importante, Estefanía, incorporar todas estas voces sobre este debate para seguir con el análisis. Te tocaba a ti. Sí, desde luego, y yo quería también abrir ese melón. A ver, yo no creo que el debate sea polarizado, nucleares sí, nucleares no, renovables sí, renovables no, como si hubiera que elegir entre ambas. Creo que ahora mismo el Gobierno está en el compromiso de la agenda de la transición ecológica y yo creo que si es un sistema más limpio, más barato y más efectivo a largo plazo y que nos da sostenibilidad, la gente no va a tener ningún problema en abrazarlo. A mí esta polarización que hay en el debate público, no entiendo que es como funciona la política española, pero no creo que sea el debate real. Aquí la cuestión es, más allá de que la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, niegue que tenga que ver con las renovables, sí que había informes previos donde se apuntaba la posibilidad de que hubiera una desconexión. No es un problema, y esto es importante que se entienda, de las renovables en sí mismo. Es un problema de que la red, a lo mejor, de que la infraestructura, de que el sistema ahora mismo no está preparado para que, si hay perturbaciones, las renovables funcionen tan bien como a lo mejor otras que se dice que tienen más inercia o más estabilidad, como pueden ser el ciclo combinado, el gas, el carbón, las propias nucleares, etcétera. Esto lo dice en un artículo en el 5 Días el propio expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, donde ya apunta esa línea, apunta en que es un problema de la infraestructura, que a lo mejor hay que hacer una inversión técnica para tenerla más preparada ante el riesgo de que eso pase. El propio informe de Red Eléctrica avisaba de esa posibilidad de desconexiones o de perturbaciones en la línea a falta de otras energías que se dicen síncronas, estas que hemos dicho que son más estables. Entonces, es un debate, yo creo, técnico. Mientras no podamos consolidar plenamente el pleno funcionamiento o el funcionamiento total de las renovables, habrá que tener otras de apoyo, que es donde se hace la crítica de si a lo mejor un sistema donde las renovables la nuclear,
por decir una, hubiese estado de forma más estable, a lo mejor podría haber rescatado más fácilmente el sistema, según opinan algunos operadores nucleares. La respuesta que dio ahí el presidente del gobierno fue que fueron la energía hidráulica la que permitió la recuperación del sistema. Que también es renovable, es decir, las cosas como son. Pero yo quería apuntar que temo que nos dé miedo abordar este debate porque pueda parecer, o para que se use, para hacer una impugnación a la transición ecológica. Creo que si a la gente se le explica cómo son las cosas, como acabamos de decir, no es una impugnación a las renovables. Otra cosa es que haya gente que lo quiera utilizar para eso. Pero creo que este enconamiento que hay en el debate público a veces, parece que si uno abraza una idea está impugnando la agenda del progreso, etcétera. También recordar que hasta no hace mucho este antialarmismo nos había llevado a pensar que esto eran cosas de la ultraderecha, creer que podía haber alguna vez un apagón. Pues creo que a lo mejor tenemos una sociedad madura para empezar a explicar las cosas. Parece que sí, yo creo que sí, que se quiere huir del debate de si las renovables todavía pueden ser perfeccionable en algo. Sé que queréis hablar los dos, Josep, y luego Javier. No, sencillamente, es que parece inevitable, ya lo sabemos, pero es un poco lamentable que en un debate, en el punto en que está en este momento, aparezcan inmediatamente las gafas políticas y que cada cual lo mire directamente sin preguntarse por los problemas en sí, sin aportar dato alguno, conforme a sus intereses. Josep, ¿en qué no aparecen esas gafas? Sí, es que este es el ejemplo más palmario, seguramente, que una cosa es evidente, hay que exigir responsabilidades y preguntar qué ha ocurrido, pero luego las gafas políticas, con las partidistas, diría. Pero las gafas políticas es primero tengamos la información, después que cada cual la capitalice como quiera, pero empezar antes de que, sin los datos, a defender las nucleares, porque las nucleares están en mi programa, o las renovables es lo mismo, pues a mí me parece que no genera más que confusión entre la ciudadanía. Hay que saber qué es lo que ha pasado y con datos objetivos cada cual que elabore el proyecto y la propuesta política que quiera, pero buscar ya desde el principio que el culpable sea el suyo, el del otro, pues no me parece que, bueno, es muy clásico, es muy típico, pero no es lo que tendríamos que esperar en una situación en la que realmente lo que queremos saber es lo que ha pasado, y lo que queremos saber es si lo que ha pasado volverá a pasar. Y cuidado con jugar solo a buscar culpables. Ahora ya hay quien empieza a hablar acusando de que la inteligencia artificial puede ser otro factor de saturación que nos conducirá a tragedias como estas. En fin, seamos un poco, digamos, más rigurosos y menos la obsesión de capitalizar cualquier problema por intereses miserables de partido, ¿no? Es verdad en eso, Josep, que en la comparecencia primera del presidente del gobierno, en la que pide tiempo y dice que hay que analizar millones de datos, también señala el propio Sánchez a los operadores privados. Eso también se produjo. Sí, claro, es que todos los actores tienen que estar sobre la mesa. Evidentemente tenemos que para saber qué ha pasado tenemos que ver todas las opciones. Lo que me resulta inquietante es que se aparte ya de señales marcadas de principio. El PP no aceptará que las nucleares tengan alguna responsabilidad en que pasen estas cosas, y así sucesivamente, ¿no? Javier. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque ahora que no sabemos nada y que alguno pretende de pronto tener un doctorado en energía, bueno, hay que desconfiar de tanto doctor espontáneo y sobre todo hay que estar muy precavido por la acción de los cabildos, de los lobbies energéticos, que son muy poderosos. Normalmente en materia de energía se habla de los beneficios caídos del cielo, ¿no? Yo aquí me sacaría el paraguas para los argumentarios caídos del cielo, que no caen de manera casual ni caen en aquellos que están dispuestos a repetir como papagayos el argumentario que le llega en defensa de una cosa o de la otra. Evidentemente es una gran oportunidad hoy para cuestionar las políticas energéticas no solamente de España sino de Europa, y para defender desde sus posiciones la energía nuclear. Por cierto, desde Fukushima los lobbies nucleares se quedaron un poquito callados. Algunos señalados personajes de la vida política española llevan un tiempo callados con este asunto. También con respecto a otros accidentes nucleares o posibles riesgos nucleares como los ocurridos en la guerra de Ucrania, pero de pronto han sacado pecho y encuentran transmisores importantes. En este caso, por ejemplo, el Partido Popular. Espero que no se deje tentar toda la familia política española. El sector nuclear está venenoso.
porque sabe que se acaba en España en parte durante un tiempo que tiene un plazo, un término, y por tanto dentro de esa toxicidad y de esa rabia va a actuar absolutamente con todo su armamento. Por tanto, yo vuelvo a insistir, que hablen los doctores de verdad de esto y confiemos en principio en nuestros políticos para que cumplan sus objetivos y no nos dejemos influenciar por la acción poderosa de los cabildos y lobbies energéticos que están funcionando a tope y que nunca se apagan. Se puede apagar la energía, pero los lobbies energéticos no se apagan nunca. Pero fíjate, Aroca, que yo estoy de acuerdo con lo que dices, que es el momento idóneo para que circulen los intereses de todo tipo. Pero entiendo que lo dices concretamente por la cuestión de las nucleares. Pero al margen de eso, sí que hay unos informes que son de la propia red eléctrica que avisan de a lo mejor dificultades técnicas que todavía enfrenta el modelo de renovables. Entonces, yo creo que esa debería ser la discusión en este país. No si unos tienen intereses o no, que eso es evidente. Y sí me da la impresión que a lo mejor hay miedo a creer que algo que podría ser un debate constructivo se convierta en un debate destructivo para impugnar el modelo, porque hay quien sin abrir el debate ya te lo va a impugnar. Pero, si te van a decir Estefanía, que esto de la transición nos ha traído problemas. Estefanía, yo de alguien que es capaz de vaciar un pantano para modificar la tarifa eléctrica y los precios no me fío ni un pelo. Bueno. Por aquí vamos a... Pero quería añadir solo una cosa. Muy breve, Estefanía. Sí, que a mí esto de, las responsabilidades, tenemos alguna idea, me parece muy bien en términos de prudencia. Yo creo que lo que no puede llevar esto es a la mansedumbre de la ciudadanía, en el sentido de, ya llegarán las explicaciones en algún momento, mientras el gobierno sí fomenta el señalamiento de culpables. Esto de los operadores privados, mientras luego, al parecer, como ha comentado Aroca, estaban molestos con Red Eléctrica, es que a Red Eléctrica la ha nombrado el Partido Socialista, la presidenta. Tiene un 20% de lo que es el pastel de la propiedad de esa de Red Eléctrica, de esa sociedad. Entonces, cuando tú dices los operadores privados, pero a la vez admites que no estás conforme con las informaciones o cómo se ha fiscalizado de momento el asunto con la persona o el equipo directivo que tú has puesto, esto de decir los operadores privados, cuando es el accionista mayoritario el Estado o el propietario mayoritario. Entonces, creo que sí, no queremos señalar a nadie, pero sí que tenemos algunos culpables que señalar. Del apagón y sobre todo de este 1 de mayo hablaremos y les preguntaremos a la vuelta de las noticias a los secretarios generales de Comisiones Obreras y la Unión General de los Trabajadores. Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, buenos días. Buenos días. Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, buenos días. Buenos días. Pues casi me van a permitir que extienda con ustedes un poco la mesa de análisis que teníamos ahora con Javier Aroca, con Josep Ramoneda y con Estefanía Molina al hilo del, antes de ir, al 1 de mayo, al hilo del apagón y todos los efectos, todo lo que ha ocurrido alrededor. No se saben todavía las causas. Señaló el presidente del gobierno a las eléctricas, que señalan a su vez a Red Eléctrica, que ayer dijo que, todo funcionó, que sigue defendiendo que el sistema va bien, aunque hay que averiguar todavía cuáles son las causas. Me gustaría empezar preguntándoles cuál es su reflexión 3 días ya después, y a pesar de que todavía no se conozcan los motivos concretos. Unai Sordo, empiezo con usted. ¿Qué reflexión, qué debate le genera lo que ocurrió en este país este lunes? Bueno, la primera reflexión es que en un tema tan complejo como es el de la energía y la distribución de energía, es muy importante saber exactamente qué ocurrió. Es evidente que se ha producido un apagón, probablemente porque ha habido un desacople entre la oferta y la demanda de energía, y hay que ver cómo estaba compuesto el mix energético en el momento que esto ocurre y garantizar que no vuelva a ocurrir por la vía de que siempre haya energías que den la suficiente robustez al modelo para que no pueda pasar esto. Hay que saber si esto depende de que ha habido una insuficiente inversión o no, o si tiene que ver con la composición en ese momento del mix energético. Pero como no lo sabemos, y ya la opción del ciberataque no tenemos ni idea, yo creo que es mejor ser un poco prudente todavía a la hora de hacer valoraciones. A partir de ahí yo creo que hay que situar la importancia de que esto no puede cuestionar lo relevante que es para España contar con un papel fundamental de las energías renovables. Esto no va ahora de deshacer los pasos dados para introducir las energías renovables, sino de dar más seguridad y más certeza al sistema. Y luego una segunda reflexión que tiene poco que ver con esto, y es
la madurez, el civismo y la inteligencia colectiva que tiene el pueblo español a la hora de afrontar este tipo de situaciones y el papel fundamental que siguen teniendo los servicios públicos para hacer frente a las situaciones de crisis insospechadas que hemos vivido en España en los últimos tiempos. Señor Álvarez. Bueno, a mí me parece que efectivamente habrá que ver, habrá que analizar por qué se produjo una situación de estas características. No tenemos datos. Creo que además este es un tema tan complejo que es difícil el poder entenderlo, explicarlo. En todo caso, a mí me parece que lo peor que se puede hacer es intentar politizarlo en el extremo en el que se está haciendo en estos momentos. Nosotros, como sindicato, desde el año 17 venimos reclamando un gran pacto de Estado por la energía. La energía es, sin ningún lugar a duda, uno de los elementos fundamentales de la economía española en los próximos años. El hecho de que tengamos estas fuentes de energía naturales que pueden generar energía a un precio muy competitivo en el contexto de la Unión Europea, que pueden además ayudarnos a recuperar el medio ambiente, creo que son elementos que tenemos que poner en valor y que necesitamos un acuerdo que lo saque del pim pam pum de la política, que haya elementos que nos permitan avanzar, y yo también creo sinceramente que hace falta presencia pública en el sector. Necesitamos una empresa de energía estatal, porque creo que eso también va a permitir introducir estabilidad en un sector tan importante desde el punto de vista del servicio público. Y más allá de eso, efectivamente... O sea, ¿usted cree que hay que nacionalizar Red Eléctrica? Bueno, Red Eléctrica está en una situación de seminacionalización, pero de forma completa. Creo que sinceramente es importante que la distribuidora esté controlada por el Estado, pero también España no tiene por qué renunciar a tener una empresa de energía propia. La tiene Italia, por cierto, que una de las empresas españolas es del Estado italiano, la tiene Francia, la tiene Alemania. Creo que nosotros la salida del sector no ha sido una salida positiva. ¿Usted, señor Sordo, comparte esto? ¿Cree que el Estado tendría que tener el 100% de red eléctrica? Yo creo que la electricidad y el acceso a la electricidad es una necesidad pública, es un bien público y no puede ser un bien especulativo. A partir de ahí hay que condicionar a los operadores privados, o puede haber en efecto la existencia también de una distribuidora pública que garantice un flujo energético en condiciones de acceso que puedan acceder todos los ciudadanos y todas las empresas. Hay que condicionar desde lo público cómo se determinan los precios de la energía, cómo se componen los mixes energéticos. Yo creo que es perfectamente factible que un país como España cuente con un operador público en materia energética. Claro que sí, no creo que hay que rechazar eso, lo tienen otros países. En España se privatizaron las empresas de energía, pero más allá de eso es un mercado que en todo caso tiene que contar con una estricta regulación pública, porque no responde a un bien del que se deban obtener beneficios excesivos por encima de la necesidad de la población. Es un bien público, en mi opinión, la energía, y esa es la consideración que tiene que tener. Han hecho ustedes referencia a la importancia de la energía renovable, que es un asunto que está efectivamente ya en el debate político 3 días después. Señor Álvarez, dijo el otro día el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que esto cerraba el debate de las nucleares, en el sentido de que esto demostraba que es una fuente de energía necesaria para dar cierta fiabilidad al sistema. ¿Usted comparte este diagnóstico? Yo creo que es bastante poco razonable que en el contexto en el que estamos alguien intente situar el debate de las nucleares, que creo que se tiene que hacer al margen de este debate. Nosotros lo hemos manifestado, que lo hay que analizar, que España seguramente en este momento no puede prescindir de la energía nuclear, pero eso es absolutamente independiente del debate en el que estamos. Me parece que es intentar llevar el agua a un molino que no es el que en estos momentos estamos debatiendo. Señor Sordo. Es que
No es esa la reflexión de Antonio Gramini, yo creo que es perfectamente equivocada, porque precisamente lo que tenemos que garantizar es que en un mix energético donde va a haber un montón de energía renovable, y esto es extraordinariamente bueno para nuestro país, porque es una energía que puede ser más barata, fiable y que atraiga inversión productiva, tiene que haber otras energías, porque nadie dice que toda la energía tenga que ser renovable. Y hay otras fuentes de energía, particularmente la hidroeléctrica, que tiene que jugar un papel muy importante. Hay que garantizar que estas energías, distintas a las renovables, también juegan un papel en ese mix energético para garantizar también la robustez del sistema ante hipotéticos fallos como el que hubo, que hay que saber por qué se produjo. Y ese es un debate que tiene poco que ver con la energía nuclear, que en mi opinión tiene tasada ya el periodo de salida de la economía española, que no se va a cerrar ahora, que se va a cerrar de aquí a 10 años, que hay planes ya de contingencia para hacer frente a la salida de la energía nuclear, y por tanto son dos debates que tienen poco que ver. Yo creo que la transición sobre la energía nuclear está ya definida en nuestro país, pero que en todo caso nadie está diciendo que España se vaya a basar solo en energías eólicas, fotovoltaicas o solares, sino que tiene que haber una composición plural del mix energético para garantizar precios baratos, seguridad de suministro y poder hacer frente a contingencias como la que ocurrió. Pero hay que saber exactamente lo que ocurrió, es lo que quiero decir también. Antes de ir a los asuntos más vinculados directamente con la salud del trabajo en este 1 de mayo, déjenme preguntarles por otro asunto que es noticia de las últimas horas, esa autorización de competencia a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. La última, es verdad que ayer competencia la autorizó con condiciones al BBVA, pero la última palabra la va a tener el gobierno y ya en última instancia los accionistas. Pero ¿qué posición tienen en esto los sindicatos? ¿Creen que después de las condiciones que fijó competencia el gobierno debería autorizar esta OPA? Bueno, nosotros hemos sido muy claros. De hecho, hemos formado parte de las organizaciones que en la primera instancia, porque la segunda no nos lo permitió, la comisión pues tuvo la ocasión de conocer nuestra posición. Tenemos una posición contraria a este proceso de absorción, de fusión. No tiene absolutamente ningún sentido que en un país donde los ratios de oficinas, de empleados de banca son los más estresantes de la Unión Europea, es decir, los trabajadores y las trabajadoras están sujetos a un estrés brutal. Ahora además se va a ir a una fusión que sin ningún lugar a dudas va a comportar pérdida de puestos de trabajo y más acumulación de trabajo para las dos entidades financieras. No tiene ningún sentido desde el punto de vista de los consumidores en nuestro país. Otra vez somos el país de la Unión Europea que tiene menos posibilidades de ser atendidos los consumidores, muchos de ellos personas que tienen dificultades a la hora de ser atendidos, y desde luego es una malísima noticia para las pymes, para los autónomos de nuestro país y por tanto para la competencia. Desde luego yo creo sinceramente que el gobierno tiene que garantizar la competencia del sector financiero, porque el sector financiero es verdad que en España es privado, pero en todo caso la gestión, el trabajo que hace, otra vez más como ocurría con el sector eléctrico, es público. Entonces entiendo que para ustedes no cambia nada después de la resolución de ayer de competencia. Bueno, cambia en el sentido que supone un cierto aval a la posibilidad de hacer la OPA. Nosotros no estamos de acuerdo con la OPA y no estamos de acuerdo porque nos parece que el sistema financiero español ya ha ido demasiado lejos en el proceso de concentración. Un proceso de concentración limita la competencia entre las entidades y cuando se limita la competencia entre las entidades acaba pagándolo también el usuario, el ciudadano. Hay una brecha digital, por ejemplo, muy importante en España en el acceso a los sistemas financieros, que además ha tenido mucho que ver con la reducción de sucursales en un montón de sitios de nuestro país, en la España rural o en los barrios donde es mucho más difícil para mucha gente poder acceder a un servicio financiero. Y luego además aquí está el agravante de que el Sabadell pues es un banco que tiene un vínculo bastante intenso
compromiso con la economía real, con la financiación de proyectos empresariales reales, ¿no? Y yo creo que España requiere de bastantes operadores financieros y creo que es malo continuar en este proceso de concentración bancaria. Hay que recordar que hace algo más de una década pues se produjo la bancarización de las cajas de ahorros, producto de la anterior crisis y de la lectura que se hizo de aquella crisis, y que eso yo creo que ha tenido un efecto sobre la financiación del tejido productivo que no es positivo, ¿no? Un país como Alemania ha mantenido un sistema de atención financiera a la economía real que explica parte de los éxitos que había tenido Alemania hasta hace unos años en materia económica, ¿no? Y nosotros no compartimos la necesidad de esta fusión y nos parece contraproducente, aparte, como se indicaba, de las posibles consecuencias que pueda tener respecto a la plantilla, porque la experiencia nos dice que siempre que hay una fusión financiera hay algún efecto en materia de empleo, ¿no? Con Unai Sordo y con Pepe Álvarez, los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, con quienes vamos a analizar en estos minutos que quedan de conversación el estado de salud de nuestro mapa laboral, que pasa por preguntarles, les decía antes de irnos a la publicidad, por la posibilidad de la reducción de jornada que ustedes acordaron con el Gobierno, que tiene previsto aprobarla, yo creo que será en el siguiente Consejo de Ministros, para que queden 37 horas y media a la semana. Lo que pasa es que luego queda toda la tramitación parlamentaria, y tal como está el escenario político, ¿qué pasa si esto, señor Álvarez, no se acaba aprobando en el Congreso de los Diputados porque el Gobierno no tuviera mayoría en el Congreso? Bueno, a mí me parece que este es un debate que no es exclusivamente de si el Gobierno tiene mayoría en el Congreso o no. Los partidos, cuando voten, tienen que pensar qué es lo que opinan los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Creo que no aprobar la tramitación, porque lo que en primera instancia se vota no es el 100% de la proposición de ley, sino es la tramitación parlamentaria, sería realmente una situación absolutamente poco democrática. Creo que los grupos parlamentarios que voten en contra es que no consideran que el país tenga que tener en debate en una cuestión que en torno al 70% de los ciudadanos y de las ciudadanas queremos que se lleve adelante, queremos que se reduzca la jornada de trabajo. Por eso creo que hay que darle tiempo al tiempo. Los ciudadanos mandan, los partidos políticos creo que van a tener que pensar en los ciudadanos, porque si no también, yo lo digo muy claramente, las organizaciones sindicales los vamos a perseguir, eso sí, democráticamente, hasta las próximas elecciones. No les vamos a dar tregua, porque a mí me parece ¿Qué significa que les van a perseguir? Pues significa que les vamos a perseguir democráticamente, que les vamos a cada día recordar que son ellos los responsables de que ni siquiera esta haya podido ser un debate en el Congreso de los Diputados en el que la ciudadanía haya tenido la posibilidad de escuchar cuáles son los argumentos que tiene cada cual. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen argumentos para poder defenderlo en el Congreso de los Diputados? ¿Qué pasa? ¿Que no se atreven a decirles cuáles son las verdaderas razones por las que una cajera de un supermercado va a continuar teniendo que trabajar 2 horas y media más a la semana, cuando en realidad lo podría hacer, o un trabajador o una trabajadora del sector de la hostelería? Este no es un debate que el que piense que se muere con una votación en el Congreso de los Diputados se equivoca. Nosotros vamos a continuar movilizándonos y trabajando para generar las condiciones, porque la reducción del tiempo de trabajo es una cuestión absolutamente necesaria en nuestro país. Y si esto, señor Sordo, se llega a aprobar, pasa el trámite parlamentario, primero sale del Gobierno, luego pasa el trámite parlamentario y llega a ser una realidad en nuestro país, que la semana laboral queda en 37 horas y media, ¿cómo se van a controlar y a certificar las horas extras o la desconexión digital? Bueno, es que el acuerdo que hemos suscrito con el Gobierno también prevé una mejora en los sistemas de control horario. Luego esto hay que llevarlo a todas las empresas, porque como bien planteas, de poco sirve lo que ponga la ley o lo que ponga en el convenio si luego se incumple sistemáticamente, como pasa en algunos sectores, afortunadamente no mayoritarios, pero como pasa en algunos sectores en nuestro país. Por tanto, se trata de mejorar los sistemas de control efectivo del tiempo de trabajo y también de cómo se distribuye el tiempo de trabajo. Esta es la pelea que está encima de la mesa
y nosotros lo que vamos a hacer es hacer un seguimiento muy exhaustivo, muy exigente con el gobierno y con el grupo con el conjunto de grupos parlamentarios para que no cometan el fraude democrático de no abordar este acuerdo que hemos cerrado las organizaciones representativas de los trabajadores en España. Las movilizaciones son claves para que los grupos sepan que están siendo fiscalizados por la calle, y las movilizaciones empiezan hoy. Es decir, hicimos una manifestación numerosa en Barcelona hace un par de meses, y hoy en las manifestaciones del 1 de mayo, en las más de 80 manifestaciones que hemos convocado, creo que tienen que ser un clamor, entre otras muchas cosas, también por la reducción del tiempo de trabajo, que es una reivindicación muy sentida, en mi opinión, entre la ciudadanía española, vote a quien vote. Yo creo que esto los grupos también lo tienen que tener muy en cuenta. ¿Quiere decirme que si el debate no se afronta en el Congreso habrá movilizaciones sindicales en las calles? Indiscutiblemente. Seguramente las haya, aunque se tramite, porque lógicamente los grupos van a poner sus enmiendas encima de la mesa, cosa que es legítima, pero nosotros vamos a velar porque no se desnaturalice el acuerdo que hemos suscrito, ¿no? Pero hombre, al menos, lógicamente, tiene que tener esa tramitación parlamentaria. Oye, hay la legitimidad de cada partido para plantear sus cosas, está encima de la mesa, pero lo que no sería de recibo sería un pacto entre las derechas y las extremas derechas para llevarse por delante una reforma que, insisto, tiene la legitimidad de haber sido pactada con organizaciones representativas del mundo del trabajo, cuya legitimidad recoge la Constitución exactamente igual que la de los partidos políticos. No lo olvidemos, que nosotros no estamos aquí porque hayamos caído de Marte ni porque seamos unos piernas, sino porque nos votan millones de trabajadores y nuestras funciones están recogidas en el título preliminar de la Constitución. Por eso hablo de fraude democrático en caso de que no se tome en consideración este acuerdo. La carpeta ahora más urgente es la reducción de la jornada, la que está en la tramitación, va a estar en vías de tramitación parlamentaria, ya veremos qué curso tiene. La siguiente reivindicación es cambiar, modificar la indemnización por despido para que sea, digamos, a la carta, es decir, que no sea la misma, los 33 días para todos los trabajadores, sino que tenga en cuenta la especificidad de cada trabajador. Es evidente que esta es una cuestión que desde hace más de un año el Comité de Derechos Sociales de Europa nos ha dicho que España no cumple con la Carta Social Europea y, por tanto, el Gobierno tiene que adaptar la legislación de nuestro país a la Carta Social Europea. En ese sentido, la indemnización tiene que tener en cuenta las casuísticas de la persona trabajadora, el lugar donde vive, el nivel de desempleo. Todas esas cuestiones han llevado a que haya ya sentencias que han salido de las magistraturas, que han salido de los tribunales superiores de justicia, que incluso pueden llegar a multiplicar hasta por 10 la indemnización que prevé la legislación actual en nuestro país. Y eso requiere una modificación legislativa, de la misma manera que lo requiere también en la misma sentencia los salarios de tramitación dicen que se tienen que restaurar en nuestro país, es legislación europea y yo creo que ese es un camino que tenemos que iniciar de manera inmediata. 21 millones de cotizantes hay en nuestro país, 2,5 millones de desempleados, aunque el paro parece que no pueda bajar de ahí. Le quería preguntar, Unai Sordo, por una de las características que tiene nuestro mercado laboral y que parece que tampoco cambia, la temporalidad. Pero esta mañana nuestra compañera Estefanía Salvatierra nos llamaba la atención sobre un dato que parece a todas luces, en fin, uno de los indicadores de alarma que hay, que es la temporalidad, sobre todo en el sector público, del 28%. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué está fallando? Bueno, lo primero decir que después de la reforma laboral, la caída de la temporalidad en España es histórica y es muy relevante. En España hay más de 3 millones de personas trabajando con contrato indefinido, por encima de las que había cuando se firmó la reforma laboral. Esto es muy relevante, porque tiene que ver con que mucha de la gente que se ha contratado se le ha contratado con contrato indefinido y mucha de la gente que tenía contrato temporal ha pasado a tener contrato indefinido. Y esto, en términos históricos, es relevante, porque España había tenido la mayor tasa de temporalidad de Europa desde final de los años 80 hasta hace apenas 3 años, ¿no? Esto yo creo que hay que ponerlo en valor, sobre todo porque nos da pistas de que estabilizar el empleo
como incrementar el salario mínimo interprofesional, como evitar los despidos a través de los ERTEs, no ha tenido las consecuencias que decían que iban a tener, apocalípticas, sino que más bien han contribuido a la generación de empleo, al mantenimiento del empleo y a que los salarios, el año pasado, por ejemplo, pues hayan incrementado su retribución media de las personas asalariadas un 4,1%, ¿no? No es nada menor que esto haya ocurrido. A partir de ahí hay muchas situaciones de precariedad. Se mantienen muchísimas situaciones de precariedad y una de ellas tiene que ver, en efecto, con el uso sistemático de la contratación interina que las administraciones públicas llevaban haciendo desde hace muchos años y que hace que todavía la temporalidad en la administración pública, aunque también ha bajado, pero sea muy alta. ¿Cómo Claro, se contrarresta esto? Con los procesos de estabilización de la función pública que tienen que aplicarse en estos años. Permítame incidir en esa diferencia. Es que claro que usted dice la reforma laboral ha reducido de forma drástica la temporalidad, está en el 12% en el sector privado, pero claro, en el sector público llama la atención que sea donde el porcentaje sigue siendo tan alto, ¿no? Sí, clama al cielo, pero es, como digo, porque hay un uso sistemático de los contratos interinos y esto hay que resolverlo por la vía de la consolidación de estos puestos de trabajo en la administración pública, que es una administración pública bastante envejecida, que ha tenido políticas de austeridad muy duras en la última década y que hay que recuperar en la calidad de los servicios públicos, entre otras cosas, por la incorporación de plantilla que den un buen servicio a la ciudadanía en un momento en el que la población española además ha envejecido y hace un uso mucho más habitual de algunos de estos servicios públicos. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, y Pepe Álvarez, secretario general de UGT, les agradezco que hayan venido esta mañana a la radio para empezar aquí una agenda que es muy cargada hoy, como cada 1 de mayo para los líderes sindicales de España. Muchas gracias, un saludo. Permítanos un segundo que hagamos... Que como no les veo, no sé si me están levantando la mano. No, tanto como eso. No. Que hagamos un llamamiento a que las personas que nos estén escuchando este 1 de mayo nos acompañen. Nos jugamos mucho, lo de siempre, lo que hemos hablado aquí, pero también en el panorama internacional nos jugamos espacios de libertad y de bienestar absolutamente necesarios mantenerlos, por eso es muy importante salir a la calle hoy. Ha sido casi como el minuto de oro de los debates políticos. Señor Sordo, señor Álvarez, muchas gracias, que vaya bien la jornada. Feliz 1 de mayo. Hasta luego, gracias. El Abierto. Ser Podcast. En el análisis esta mañana, Josep Ramoneda, Javier Aroca y Estefanía Molina Aroca, a partir de las reivindicaciones que trazaban los líderes sindicales de España. Es verdad, y lo decimos, que los indicadores dicen, luego está la economía de cada uno, eso por supuesto, pero los indicadores dicen que España está en un buen momento económico. De hecho, así lo avalan también las grandes previsiones de los organismos internacionales que miden la economía y sus proyecciones, pero sin embargo siguen quedando algunas luces de alarma, como esta temporalidad de la que ahora hablábamos, y también, sobre todo, lo que está encima de la mesa, la reducción de la jornada laboral y la importancia de que el Parlamento afronte este debate. Yo resaltaría también la importancia de que haya sindicatos fuertes, robustos, y que recuperen, creo que están en esa línea, la reputación y el prestigio que una vez tuvieron y que necesitan recuperar de manera imperiosa. Yo me quedo con la última reflexión que ha hecho Pepe Fernández, independientemente de la contingencia de los temas concretos en los que hay que correr, avanzar y plasmarlo en leyes en el Parlamento. Yo me quedo con la necesidad de que los trabajadores se movilicen, participen, no solamente en las manifestaciones, que también, sino en su trabajo cotidiano a través del asociacionismo, y que efectivamente se den cuenta de que una parte de nuestras libertades están en peligro y que los trabajadores son los más llamados precisamente a posicionarse en contra de esta ola totalitaria que nos está llegando por todas partes, ¿no? Bueno, ese es un mensaje que a mí me gustaría que calara. Por lo demás, yo estoy de acuerdo con lo que han descrito también los dos líderes sindicales. Hay que perseguir a los políticos para que cumplan sus obligaciones y que no se separen de las necesidades de la gente. Y si evidentemente en un parlamento se dejan llevar por esa polaridad ficticia que ellos mismos crean, en perjuicio de los trabajadores, los sindicatos hacen bien en perseguir políticamente a los políticos, sean de la oposición o sea del gobierno, para que se cumplan, por ejemplo, lo ha dicho, creo que ha sido Pepe Álvarez, la propia legislación europea. La gente se le llena la boca de Europa
europeísmo, pero cuando se le citan aquellas medidas europeas que son a favor de los más débiles, se repliegan y se esconden. Pues no, hay que insistir también que la propia legislación europea nos obliga a mejorar la situación de los trabajadores en cualquier circunstancia, y que eso también es hacer sociedad y hacer Estado y ser patriota, que a algunos el patriotismo se le queda en la muñeca con un lacito. Es verdad que emerge, Josep, en un día como hoy, siempre lo hablamos, ¿no? En un momento de descrédito de las instituciones, la importancia también de los sindicatos. Sí, el 1 de mayo sigue siendo, a pesar de todo, y que no es lo mismo que era hace pues algunas décadas, un cierto momento referencial. El problema, digamos, es que el 1 de mayo va muy ligado a una fase del capitalismo, que es el capitalismo industrial, en el juego de actores entre propietarios y trabajadores era muy claro y nítido, para decirlo así, y tiene más dificultades para encajar, como los propios sindicatos, en el contexto del actual capitalismo financiero y digital. Pero sí, siguen en la calle, siguen con su presencia y siguen defendiendo y centrando su actuación en cuestiones muy capitales. En este momento me parece que la reducción de la jornada laboral es casi un símbolo de que, a pesar de todo, hay cosas que todavía se pueden aspirar a conseguir, ¿no? Estefanía. Sí, yo creo que estamos hablando del contexto económico, ¿no? Donde hoy se produce este 1 de mayo. Y bien es cierto que la economía crece, por supuesto, y estamos siendo ahora mismo una referencia en toda Europa. Yo creo que el problema que nos sigue lastrando todavía es el de los bajos salarios y el de la vivienda. Todavía hay muchos elementos que sabemos que empobrecen a las familias, por lo cual a veces esta desconexión entre los datos macro, todos nos alegramos, al menos las personas de buena fe, de que a nuestro país le vaya bien, frente al drama que todavía padecen muchas familias. Sus hijos no se pueden independizar, a la gente le cuesta llegar a final de mes. Entonces, yo creo que debería ser la prioridad para los años que vienen. Llevamos 2 décadas de estancamiento del poder adquisitivo de los españoles. Entre el año 2008 y 2020, para que nos hagamos una idea, incluso antes de la inflación galopante, los salarios habían crecido un 15% y la inflación un 14%. Es decir, apenas un 1%, nada prácticamente, de crecimiento de poder adquisitivo. Y esa parece la demanda que está más en la calle, ese sentimiento de una clase media venida a menos, si es que todavía se puede hablar de clase media. Y uno de esos factores que multiplica la pobreza, hoy lo sabemos, es el hecho de vivir de alquiler. Multiplica mucho más la pobreza y tal gente está atrapada en ese bucle que tampoco se puede comprar una casa. Y en todo ese contexto reivindicaban los sindicatos que, bueno, su papel, ¿no?, frente a las críticas de una ola reaccionaria que quiere eliminar a los intermediarios. Todas aquellas organizaciones de pertenencia, aquellos colectivos, quieren individualizar a la sociedad para que sea más vulnerable. Pero yo sí creo que hay una crítica legítima que se les puede hacer. Y es esta idea de que han protestado poco últimamente por este hecho, por ese empobrecimiento sistemático. Tal vez porque el gobierno intenta llegar a muchos acuerdos con ellos. Yo creo que ahí también hay el papel de la vicepresidenta Yolanda Díaz de intentar siempre llegar a acuerdos con los sindicatos, por lo cual no te van a protestar por algo que tú has ido llegando a acuerdos, también porque ha sido un gobierno con una agenda laboralista muy intensa, salario mínimo, etcétera, pero yo creo que todavía, ¿sabes?, ese colmillo reivindicativo haría conectar a los sindicatos nuevamente con cosas que la sociedad piensa. Es decir, la gente piensa que hay un empobrecimiento de las clases medias de décadas, no es cosa de este gobierno, lo arrastramos desde la crisis de austeridad y de momento se le puede garantizar a la gente que como mínimo no caerá en la pobreza, pero esa ilusión de ascensor social o de clase media creo que se está perdiendo. Hay algo por lo que le preguntábamos a los secretarios generales de comisiones y de UGT en esa entrevista que acabamos de mantener con ellos, es la OPA, autorizada ayer por competencia o que con condiciones al BBVA. Jordi Fábrega, buenos días de nuevo. Hola, buenos días. Vamos a empezar, si te parece, dando las claves de cuál es esa autorización. Sí, es la autorización que da la Sala de Competencia de la CNMC a una operación que se está alargando mucho porque hace un año que estamos hablando de ella. Lo que tenemos ahora es que se ha autorizado la OPA con una serie de requisitos que han pactado durante los últimos meses el BBVA y la Comisión Nacional de la Competencia para evitar los riesgos de excesiva concentración en el sector bancario. Ahora se pasa la pelota al Gobierno, que puede cambiar estas condiciones alegando motivos de interés general. No puede hacerlo con argumentos de competencia, pero sí por interés general. No puede impedir la operación, pero sí endurecer las condiciones a BBVA hasta hacerla complicada mucho.
De momento, Economía ha pedido prudencia, quiere leerse el dictamen de competencia. Sabemos que la vicepresidenta Yolanda Díaz ya acaba de decir que el Gobierno tiene que parar esta operación. Mira, si te parece, vamos a escucharlo, porque lo ha dicho ahora en Televisión Española y así es como se ha expresado la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno. Una muy mala noticia para nuestro país. Creo que el Gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es parar esta operación y ponerse del lado del bien común. Porque los rasgos que he dicho tienen una afectación muy negativa al empleo, a los servicios públicos, pero también a la economía de nuestro país. Bueno, ella dice parar, pero nos decías ahora, Jordi, que parar como tal no puede hacerlo el Gobierno. Claro, no puede impedir la operación. Sí puede, como te decía, cambiar las condiciones, endurecerlas hasta un nivel, digamos, en el que al BBVA no le resulte atractivo o interesante seguir adelante con ella. En todo caso, hay que hacerlo con argumentos de interés general, por ejemplo, utilizando desequilibrio territorial, utilizando cuestiones de inclusión financiera, pero no podría entrar en temas de competencia porque en esos temas quien es competente es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que ya ha dado luz verde a esta operación con una serie de condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues las condiciones, como te digo, se han ido pactando en los últimos meses entre el BBVA y Competencia. Entre ellas hay, por ejemplo, el compromiso de no cerrar oficinas en los 8 municipios en los que el BBVA sería el nuevo banco en caso de absorber al Sabadell. Tampoco podría cerrar oficinas donde el BBVA no tenga otra sucursal a menos de 300 metros, tampoco en pueblos y municipios de menos de 5.000 habitantes y en algunas otras condiciones. Otras condiciones tienen que ver con los préstamos. Hay un compromiso de mantener los préstamos a las pymes que dependen básicamente del Sabadell para su financiación. Tampoco podrá subir el BBVA el precio, los intereses que cobra por el crédito nuevo por encima de la media nacional. Y hay una serie de requisitos que afectan a los actuales clientes particulares del Sabadell. Por ejemplo, se les va a permitir seguir utilizando la red de cajeros que utiliza ahora el Sabadell, la red Euro 6000, en las mismas condiciones y con las mismas comisiones que se les aplican ahora. Es decir, no habría cambios en la situación que tienen estos clientes en caso de que la OPA, cuando termine todo el proceso, salga adelante. ¿De qué plazos estamos hablando? Pues los plazos, se abre ahora uno de 3 semanas, 15 días hábiles, que es el plazo que tiene el Ministerio de Economía para elevar al Consejo de Ministros este dictamen de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Una vez llegue al Consejo, empieza otro plazo de 30 días para que el Gobierno apruebe ese cambio de condiciones si así lo considera. Falta también que la Comisión Nacional de Mercados de Valores apruebe el folleto, digamos el papel con las condiciones que BBVA ofrece a los accionistas del Sabadell. Eso lo puede hacer en cualquier momento, pero ha dicho que no lo va a hacer hasta tener la decisión del Gobierno. Y luego es cuando empezaría el periodo que tienen los accionistas del Sabadell para decidir si aceptan o no la OPA del BBVA. Resumiendo, los accionistas del Sabadell, que son los últimos en decidir y que son los que deciden si venden y si la OPA sale adelante o no, no podrán empezar a decidir hasta probablemente finales de junio, como muy pronto, o julio incluso. Les queda tiempo para pensarlo. Es verdad que ya llevan tiempo seguramente pensándoselo y escuchando llamadas. Jordi, gracias. Hasta luego. Josep, quería preguntarte por esta operación. Sí, seguramente que visto desde Cataluña es bastante distinto que de otras partes de España. Y visto desde aquí tiene algo de agresión colonial, ¿no? La sensación de que un banco importante como el español, como es el BBVA, viene a hacer un asalto sobre un banco que juega un papel muy central en la economía catalana, especialmente en el terreno de las pequeñas y medianas industrias, y que está muy integrado en la sociedad y que además pues tiene una presencia habitual en todos los espacios y con incidencia en el mundo cultural, con incidencia en ámbitos muy diversos. Por tanto, desde aquí es muy difícil de entender y de asumir esta operación. Yo no sé
en qué quedará. Hay aquí quien todavía dice que no todo está perdido. Yo esto ya desconozco los mecanismos y realmente si hay huecos para impedir esta operación. El gobierno evidentemente tiene en buena parte la palabra, pero claro, finalmente serán los accionistas del Sabadell, y aquí en este terreno depende mucho de las cosas que crean que se les pueden prometer, ¿no? Pero en cualquier caso, desde Cataluña es visto seguramente muy diferente que desde el resto de España. Desde el resto de España, ¿cómo lo ves, Aroca? Yo con envidia. Estoy escuchando a Ramoneda y ojalá mucha gente en Andalucía, mi tierra, pensara como él, y en donde fuimos absolutamente expropiados de nuestra limitada capacidad bancaria o cajaria, si queréis, y fuimos desposeídos y no tenemos absolutamente ninguna herramienta que nos permita acompañar la política con la economía. Por eso envidio a los catalanes y en este caso los apoyo, no sobre todo por las cosas que le he escuchado y comparto a los dos líderes sindicales, pero a mí no se me escapa que aquí hay una cuestión territorial también. En lo que no estoy de acuerdo, como decía Ramoneda, era un banco español. Bueno, un banco español manontropo. Recordar que es Banco Bilbao Vizcaya. Es decir, aquí siempre hay componentes territoriales y que afectan en la mayoría de los casos de manera beneficiosa para las dos grandes comunidades autónomas del Estado español que tienen conciencia política. Por tanto, vuelvo a insistir, comprendo las razones sindicales, comprendo las razones políticas. Aquí hay un componente territorial muy importante y envidio la situación de Cataluña y envidio la situación de los catalanes comprometidos con la defensa de sus intereses económicos. Estefanía. Sí, yo por añadir algo distinto, también lo vinculo mucho con el gobierno de Salvador Illa, con la llegada del gobierno del PSC, también en un intento de darle un impulso nuevamente económico a Cataluña. Lo hemos visto con muchas infraestructuras que estaban pues paradas, no se sabía exactamente qué iba a pasar con ellas, con la celebración de eventos deportivos de gran magnitud. Incluso con el regreso de dos de las ramas de la Caixa Cataluña, la Fundación La Caixa y la rama inversora, la otra se quedó en Valencia, el CaixaBank. Pero yo creo que Cataluña empieza a desbrozar un horizonte donde a lo mejor a trompicones a largo plazo recupere ese pulso. Yo me fijo mucho cuando viene Salvador Illa aquí al resto de España, a Madrid, ¿no? Y es muy difícil que la derecha pueda hincar el diente a este presidente de la Generalitat porque prácticamente hemos dejado de escuchar críticas, aquello de que era un independentista peligroso, una persona, ¿no?, que iba a continuar la agenda del procés por otras vías. Pues se ha demostrado que no es así. Y entonces sí que se empieza a ver ese horizonte de una comunidad autónoma que quiere formar parte de ser la locomotora del resto de España como antiguamente. Otra cosa es que se pueda conseguir, veremos eso de la financiación singular, yo creo que va a encallar tristemente por un poco por cómo está ahora mismo montada la legislatura, no veo los números, a lo mejor más adelante, pero bueno, yo creo que al final el horizonte que tiene que tener ahora mismo Cataluña es remontar económicamente de tantos años pues de nihilismo, de procés que tampoco han tenido. Muchos independentistas comparten esta idea de no ha habido independencia, pero es que tampoco ha habido pulso económico, entonces el procés no ha sido un éxito ni para sus partidarios. Iremos viendo en qué queda esta operación y sobre todo qué ocurre dentro del gobierno, en quien ahora apuntan hacia donde van a apuntar los focos, en la medida en que ya han escuchado como Yolanda Díaz decía que el gobierno lo que tiene es que pararlo, que es algo que también acaban de pedir aquí en la entrevista que hemos tenido con Unai Sordo y con Pepe Álvarez, los líderes sindicales, que creen que esto de las condiciones que impuso competencia al BBVA no cambian su oposición que van a mostrar a esta OPA. Ellos dicen preocupados también no solo por los despidos, sino qué pasa con los créditos a las pequeñas y medianas empresas, que es algo que tiene mucho arraigo en el Banco Sabadell y que forma parte del ADN de este banco. Bueno, veremos qué ocurre con eso y veremos también qué ocurre en los efectos que haya tenido en el Partido Popular el Congreso del Partido Popular Europeo que celebró ayer en Valencia. Es verdad que el apagón ha acabado siendo el asunto que se ha llevado el foco de este Congreso, en el que ha estado un poco más, digamos, en la penumbra Carlos Mazón. Sin embargo, no evitó ayer Feijóo la foto, es por ejemplo la foto que ilustra la primera página del diario El País esta mañana, la foto conjunta de Feijóo con Carlos Mazón. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. En un congreso que cerró, iba a decir, Feijóo, aprovechando para lanzar su mensaje, centrarlo prácticamente de forma monográfica, Ana, en el apagón y en la recuperación que él cree que tiene que surgir, aunque muy pocas menciones a la Dana.
Sí, el PP, como decías, ha superado ya este trance de este Congreso del Partido Popular Europeo en el que el apagón lo ha eclipsado casi todo, hasta la presencia incómoda de Mazón, que finalmente han logrado reducir al máximo. Aún así, los de Feijóo se volcaron ayer en tratar de convencer a sus colegas europeos de que lo que ocurrió justo hace 6 meses con la Dana es responsabilidad del Gobierno central. Gracias al Partido Popular Europeo está más cerca la reacción europea, porque, en fin, otros no están dando la respuesta que deberían. Nada más y muchas gracias. Lo decía el propio Mazón a la carrera cuando se iba del Congreso antes de tiempo por motivos de agenda, sin intervenir, como decías, y tras un breve encuentro con Feijóo. Después, el líder del PP ni siquiera le mencionó en su discurso, en el que acusó a Sánchez de negarle ayudas a los valencianos y pidió ayuda a Europa. Hemos estado aquí en Valencia, con todo lo que supone, para decir que no vamos a mirar hacia otro lado ante los problemas y los retos, mientras otros creen que su ombligo es el centro del mundo. La otra idea que el PP se esforzó por trasladar ayer ante varios líderes europeos es que el gobierno de Sánchez está poniendo en riesgo el Estado de Derecho y la democracia española. Eso le tocó ayer a Aznar. En España, hoy agoniza un gobierno que suma la incompetencia al sectarismo. Fue Aznar también el que acusó ayer al gobierno de no estar dando información sobre el apagón. Aznar. Gracias, Ana. Hasta luego. A vosotros. Me quedan 2 minutos, pero no quisiera dejar de comentar, Aroca, esta frase de Carlos Mazón, reprochando al gobierno, dice, otros no están dando la respuesta que deberían. Esto lo dice Carlos Mazón. No, en una foto que se ha visto del Comité de Crisis por el Apagón, en donde parece que están jugando a las cartas en vez de reunidos. Bueno, yo creo que la indecencia de este personaje ya supera todo lo descriptible, ¿no? Y lógicamente de todos los que lo apoyan, ¿no? Yo creo que la aparición, incluidos sus ataques de escapismo en Valencia del PP español, es una muestra penosa de su papel doloroso y penitente, ¿no? Creo que cada día más es una murga opositora que no aporta nada y que solamente representa crispación, ¿no? y malas maneras. Creo que la intervención incluso del señor Aznar en este cónclave de la derecha es absolutamente lamentable. Bueno, no creo que se le notan unos andares molestos con la democracia. Josep. No, hay una foto en la portada del País que es interesante, ¿no? Están el momento en que están juntos Feijóo y Mazón. Feijóo va hacia la derecha y Mazón hacia la izquierda. Ni se miran ni se acercan, ¿no? Bueno, pues Feijóo tiene en Mazón un obstáculo, pero es un obstáculo que ha puesto él. ¿Por qué lo mantiene allí? Para no tener que quemar a otra persona hasta que acabe la legislatura y se vaya a casa. Pero en el fondo su sola presencia le está quemando a él también. O sea que bueno, pero en fin, Feijóo ya lo hemos visto, lo ha demostrado en Valencia otra vez. No es capaz de construir una frase que no tenga a Pedro Sánchez como objetivo, y así difícilmente se construye una oposición. Contigo cierro, Estefanía. Sí, me han dejado fría estas palabras de Aznar, hablando de incompetencia y sectarismo en la Comunidad Valenciana, después del suceso de la Dana, de la investigación judicial que hay abierta, donde se nos pone los pelos como escarpias cuando hay quien reconoce que no tenía formación para puestos que desempeñaba, con la importancia que tuvo, clave, crucial, la cuestión de las emergencias, pues la verdad que clama al cielo. Y yo sí creo que el PP ha jugado un poco a esto de qué incómodo nos es Mazón, pero lo primero que hizo Feijóo el momento 1 fue echarle las culpas al gobierno de España. ¿A qué no sabes dónde he vuelto hoy? Sergio Castro Nausley, buenos días. Muy buenos días. Y a partir de las 10 de la mañana vosotros diréis. Bueno, a partir de las 10 de la mañana, claro, es que hemos escuchado explicaciones o pseudoexplicaciones de políticos, instituciones, red eléctrica, pero todavía no han comparecido los ministros de este programa, Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, para explicarnos qué ha pasado con el apagón. Y esta va a ser una de las cuestiones de su sección, que ya sabes que siempre está llena de cosas, como por ejemplo la noticia de que ayer se dio a conocer que ITER, el mayor reactor experimental
experimental de fusión, ya tiene todos sus componentes instalados. Es un proyecto internacional para generar energía limpia e inagotable, que cuando funcione tendrá el imán más potente del mundo, capaz, nos dicen, nos aseguran, de levantar un portaaviones, que es como levantar este programa cada mañana. Cada mañana, ¿eh? Eso es. Nosotros un portaaviones cada mañana. Total. Y a partir de las 10:30, o sea, de lo que va de 10:30 a 11, nada que os pueda contar. Bueno, nada o casi nada, porque ya sabes que es ese momento en el que tú conocerás a alguien, te encontrarás con alguien del que no sabes absolutamente nada. Es una delgada línea entre la realidad y la ficción, porque el encuentro será real. Y creo que hoy es en el Café del Teatro Pavón donde os vais a encontrar. Vale. Buen sitio. Buen sitio. Muy bien. Después de esa travesía vamos a tener clase de lengua como todos los jueves con Lola Pons. Hoy términos y usos de palabras y conceptos relacionados con la luz, la gran protagonista de la semana. Y tenemos preguntas que desde el lunes tenemos que hacer al profesor Ocaña, porque yo no sé si nos tranquilizaron o nos preocuparon más todas las películas y todas las series que nos vinieron a la cabeza el lunes, si nos dieron paz o nos pusieron más nerviosos. Así que vamos a preguntarle por esas películas de ciencia ficción, ya no tan ciencia ficción, que nos acercaron al apagón, y vamos a hablar de la serie Black Mirror, que tiene nueva temporada desde hace unos días, la 7ª. Y vamos a cerrar el programa, como siempre, con Ainhoa Aguirregoitia, que nos propone ni 9 ni 11, sino 10 formas distintas de comer el stick tartar. Vale, aunque luego he visto que hay polémica en el equipo por cómo se tiene que pronunciar. Sí, porque stick Eva tartar, Cruz, ¿no? que es la hoja que guía nuestro camino, dice Steak tartar. Lo dice rápido y ya, para todos igual. Stick es lo del hockey, ¿no? Sí. Bueno, sí, puede ser un restaurante. Pero voy a decir stick tartar, porque no lo conocemos todos como todo stick por tartar. stick. Yo creo que habría que decir eso para que la gente no se nos pierda. Efectivamente, si no, luego un día que no esté Lola Pons, pues le preguntamos a Eva Cruz que nos... Hay que decirlo de carrerilla y salimos todos bien. Stick tartar, eso es. Eso es. De momento, Josep Ramoneda, Estefanía Molina, Javier Aroca, gracias por acompañarnos en esta mañana festiva. Que tengáis un buen día. Hasta Muy buenos días. Gracias. Hasta la próxima. Igualmente, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.